sobre cada corazón. Rompemos toda cadena de opresión. Toda fuerza de las tinieblas la neutralizamos por el poder de la sangre de Cristo. Bendícenos con la administración de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Tremenda pregunta, ¿no? Vamos a hablar de cuando se mueven los fundamentos. Este edificio está montado sobre unos fundamentos. Y es lo que permite que ustedes puedan estar aquí, que podamos estar aquí y más arriba. Esas columnas que están allí, que están pintadas, no son otra cosa que la extensión de los fundamentos. Pero los fundamentos no se ven, porque no se hicieron para ver, se hicieron para estar debajo de la tierra. La gente no los conoce, la gente no le toma foto a los fundamentos, porque no los ven, están allí abajo, y nadie se imagina que están allí, pero ellos están allí, haciendo su trabajo. Sin ellos no hay edificio, no podría haber los edificios. ¿Qué es un fundamento? Un fundamento es una raíz, un fundamento es un principio, un fundamento es un cimiento sobre lo que se pretende colocar algo que sea sólido. Un fundamento fue lo que le permitió, como decíamos en el culto de la mañana, a aquellos muchachos saliendo de la adolescencia, un fundamento sólido fue lo que les permitió pararse ante reyes impíos y establecer su fe y decir, no nos vamos a corromper. Eso es un fundamento. Vamos a hablar de eso esta mañana. Cuando yo tenía unos 21 años, por allá en el año 67, ya están sacando cuenta. No se angustie por la cuenta, que yo no estoy angustiado por eso. 67 y feliz, porque estoy haciendo lo que Dios quiere y voy a seguir haciéndolo hasta que Él venga. Así que no me preocupan los años. Yo tenía 21 años cuando ocurrió el terremoto del 67. Me recuerdo mucho porque estaba dando una clase para los catecúmenos, que era como se llamaba a los nuevos creyentes. Y estábamos allí en el templo de Katia comenzando la clase y de repente la tierra comenzó a temblar. La generación de caraqueños de esa época no había tenido experiencia de lo que era un terremoto. Y por supuesto para nosotros era totalmente nuevo. Me llamó la atención que la gente de la iglesia se arrodilló y se puso a orar. Nadie salió corriendo. No estoy diciendo que sea malo o bueno, pero estoy diciendo lo que pasó. Lo que sí me llamó la atención es que la gente de la calle se metía para el templo. Y otra cosa que me llamó la atención es que esa noche se aparecieron en la iglesia algunos creyentes que estaban fríos y que estaban en el mundo, se habían ido. Bueno, el Señor tuvo que mover la tierra para que se arrepintieran de nuevo. Cosas curiosas, ¿no? Recuerdo que se cayeron varios edificios en la ciudad. Había un edificio en el este, creo que se llamaba el edificio de San José, que desapareció. Quedó vuelto polvo. Hasta el primer piso se cayó, un edificio grande. Y habían, recuerdo, otros edificios en el litoral que se le cayeron los dos pisos de encima. Como yo era como la sombra del pastor, andaba esa noche por la ciudad con el pastor y me acuerdo que la gente durmió en las calles. Qué tremendo es cuando le mueven los fundamentos a la gente. Esa noche se movieron los fundamentos de la ciudad y hubo una gran conmoción. El otro día estábamos un grupo de líderes, éramos unos 100 más o menos,
Estamos reunidos por ahí en los valles, en los Altos Mirandinos, y bueno, se movieron los fundamentos otra vez. Y es curioso lo que la gente hace cuando hay un terremoto. Unos se ponen nerviosos, otros se paralizan. Recuerdo ver una hermana debajo de la mesa, por aquello de que, bueno, cuando hay un terremoto uno se mete debajo de la mesa y alguna protección tiene. De todas maneras, si le cae una columna la va a aplastar igual, pero bueno, eso es lo que dicen los expertos. Y mucha gente pues no supo qué era lo que estaba pasando. En mayo del 2009 estábamos durmiendo y se movieron los fundamentos de la ciudad, 2009, ¿se acuerdan? 4 de mayo. Y yo le dije a Rafaela, está temblando. Y ella me dijo, sí, está temblando. Bueno, ¿y qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer? Nada. Sí. Vivimos en el piso 14, ¿para dónde vamos a correr? Así que, ni modo. Y los terremotos, como no le avisan, deberían avisarle, pero no le avisan a uno nada, pues uno dice, bueno, aquí estoy a la buena de Dios. Estoy diciendo todas estas cosas para que ustedes se den cuenta lo que significa un fundamento físico. Pero no vamos a hablar de fundamentos físicos esta mañana, sino los tomamos como ejemplo para que nos demos cuenta de la importancia de un fundamento. Tenemos una fe, tenemos unos valores y se supone que tenemos unos fundamentos. Cuando los jóvenes en Babilonia tomaron esa actitud, demostraron que tenían un fundamento. Hay un chico que tiene 17 años y ha salido de su casa, se llama José. No sabemos nada de José. Es decir, no sabemos nada que nos permita hacer un perfil de su conducta. La Biblia no lo dice. Simplemente nos cuenta la historia que Moisés era un muchacho muy joven, consentido, malcriado, soñador. Bueno, la gente no tiene culpa de soñar y mucho menos tiene culpa de los sueños que sueña. Uno no decide lo que va a soñar. Los sueños llegan y ya. Y a él le llegaban unos sueños y los sueños incomodaban a su familia. Los sueños molestaban a sus hermanos porque en los sueños aparecía José como un rey, como una figura de poder y de autoridad. José, por supuesto que no entendía eso, pero el papá guardaba esas cosas en su corazón y le decía, pero bueno, ¿y qué es eso que tú estás soñando, José? Bueno, papá, yo no sé. Dice, no preguntes a mí, yo sueño eso y tú me estás preguntando y yo te lo estoy diciendo. Resulta que los sueños eran verdad, se iban a hacer realidad. Bueno, los hermanos se molestan por los sueños, entre otras cosas, por la preferencia que el papá tenía con José y sienten envidia. La envidia es un pecado muy viejo, es un pecado que no asusta a la gente, es un pecado que no molesta a las conciencias de las personas, es más, es un pecado que no molesta ni a los cristianos. A los cristianos los molesta cuando usted le habla de adulterio y de fornicación, de matar y robar, eso los asusta, pero la envidia no molesta a nadie. Y es un pecado, como todos los pecados, pero la gente ha hecho que el pecado de la envidia se meta en los intersticios del corazón humano y la gente no se sienta incómoda. Pero la envidia ha producido crímenes, la envidia ha producido tragedias espirituales en la vida de la gente. ¿Qué es lo que le pasaba a los hermanos de José? Bueno, que le tenían envidia. ¿Por qué? Porque él era tranquilo, era bueno, era un muchacho. Y lo mandan y lo venden por allá, casi lo matan. Y de repente un muchacho espiritual se ve en una vorágine de angustia, vendido a unos extranjeros, odiado por sus hermanos. El papá cree que lo han matado y ahora él está allá de esclavo. Y esos son los momentos cuando la gente se pregunta, ¿de dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Y son los momentos en que
hay como una licencia, como que la gente siente que hay una licencia para hacer lo malo. Bueno, Dios a mí me abandonó, pues, en fin, porque yo tengo que ser fiel. Déjame darle rienda suelta al pecado. Vamos a pecar. Eso lo suponemos porque no sabemos de qué está hecho José. Hay una frase terrible, sentenciosa, que aparece en el libro de Génesis. Dice, y Jehová estaba con José. Y uno dice, ya va un momentico, ¿cómo es que estaba con José? ¿Cómo que estaba con José? Entonces, ¿por qué lo vendieron? Si estaba con José, ¿por qué le tenían envidia? ¿Cómo es eso de que Dios está con nosotros y decimos que Dios está con nosotros y nos pasan cosas desagradables? Ah, bueno, eso es interesante estudiarlo. Porque a veces tenemos una fe demasiado simple, demasiado sencilla, que no resiste el análisis de las cosas importantes que nos pueden pasar en la vida. Y Jehová estaba con José. Y la gente se pregunta, ¿y si estaba con José, por qué le pasó eso? Y entonces uno tiene que repreguntar, ¿y por qué no le tenía que pasar? Que Dios esté con nosotros significa que no nos pueden pasar cosas desagradables. Bueno, le pasan cosas desagradables y más desagradables todavía. Ahora resulta que la mujer de Potifar, el amo de José, se enamora de José. Imagínense ustedes, ya tenía bastante problema para que la mujer del jefe se enamora de él. ¿Qué cosa, no? Yo estoy seguro de que si hubiésemos hablado con una persona de esta generación, con las cuales uno habla mucho, con crisis, le hubieran dicho, bueno, pastor, lo que pasa es que ¿qué más iba a hacer yo, pues? ¿Qué más iba a hacer yo? Estaba ahí solo, usted sabe cómo es el diablo. ¿Cuál diablo? La mujer decide seducirlo. Y aparece de repente, de no sabemos de dónde, aparece un gigante. Aparece un muchacho que se llama José, que tiene que haber estado entre los 17 y los 20 años en ese momento. Y él le dice a la mujer de Potifar, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo tienes el atrevimiento de invitarme a pecar contra Dios? Tú eres lo único que mi amo ha reservado. Por favor, ¿cómo se te ocurre? Saben, hermanos, José no era un anciano prostático. No era un viejito arrugado despidiéndose de la vida. Era un hombre en la virilidad de la vida, en la flor de la vida. Pero tiene un fundamento, que no lo sabíamos que lo tenía. Pero los fundamentos, como son fundamentos, no se están enseñando ni hablando de eso todos los días. La gente los tiene o no los tiene. Quienes hablan mucho, generalmente no los tienen. Y cuando se presenta la prueba, es decir, cuando se presenta en la vida un momento en que la vida te exige que muestre de qué estás hecho, entonces los fundamentos salen si están. Y salieron los fundamentos de José. Y bueno, como salieron los fundamentos y fue íntegro, lo meten preso. Es como la lluvia tras la lluvia. Soy fiel al Señor y estoy esperando que me hagan un homenaje y resulta que me meten preso. Y uno dice, ¿y qué pasa con Dios? Bueno, no pasa nada. Dios está obrando en el propósito de la vida de una persona. Cuando uno analiza la vida de José desde arriba, uno se da cuenta del proceso. 13 años en una prueba, 13 años exactamente, entre los 17 y los 30. Bueno, lo meten preso, pero como Dios estaba con él, Dios le da gracia en la cárcel. Y entonces en la cárcel, él le revela el sueño al copero y al panadero y le dice al copero, acuérdate de mí. Le revela el sueño al copero
y el sueño era tal cual como lo reveló José. José le dijo al panadero, el panadero le echó el cuento, el sueño. Ajá, ¿qué significa eso? Que te van a arrancar la cabeza. Y se la arrancaron. Y el copero le echó el cuento y le dice a José, ¿y qué significa eso? Que te van a restablecer en tu puesto. Y lo restablecieron. Y entonces José le dice, acuérdate de mí, ¿sabes? Habla por allá con el hombre, dile, tú sabes, que estoy aquí. Cosas normales de la vida humana, ¿verdad? Y dice la Biblia que el copero no se acordó, dice, sino que se olvidó. Y pasaron 2 años. Es decir, porque no depende de un favor que me va a hacer un amigo. En esos momentos de crisis que uno parece que todo le sale mal. Pero un día, cuando Dios quiso, en el tiempo de Dios, Dios hizo así, agarró a José, lo sacó de la cárcel y lo puso en el trono. Se acabaron las angustias. Y el tiempo que duró la gloria fue el 85% de su vida. Es decir, Dios sabía que ese muchacho iba a ser el segundo a bordo en el reino de los faraones. Pero un muchacho de 17 años no tiene la madurez para eso todavía. Y entonces Dios lo pasa por un proceso y lo va a probar y va a saber de qué está hecho. Tenía sólidos fundamentos. Igual que los fundamentos de los jóvenes judíos en Babilonia. ¿Sabes, Rey? No estamos seguros si nuestro Dios nos va a librar. Él a veces no libra a la gente. Pero quiero que sepas, queremos que sepas una cosa. Que si no nos libra, igual no nos vamos a arrodillar. Nuestra fe no depende de los favores de Dios. Nuestra fe depende de que sabemos quién es Dios. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses desde una cárcel romana del siglo I, ¿saben? Sin aire acondicionado, sin la fiscalía, sin derechos humanos. La vida del reo dependía de quien lo metió preso. Si había que matarlo, lo mataban. Y Pablo, sabiendo eso, escribe, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora que estoy preso. Cristo también será magnificado en mi vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, usted tiene que entender que la vida cristiana es una totalidad. Usted no tiene que amanecer un día con la cara larga porque tiene un problema. Ay, ¿qué pasará con el Señor? Pues no pasa nada con el Señor, con quien pase con usted. ¿Y dónde está el Señor? Él está en el mismo sitio donde está siempre. Sí, parece que a veces tenemos a un Dios demasiado pequeño. Y cuando nos pasa una tragedia por la vida, una situación de tristeza y de angustia, ya la gente cree que el mundo se va a acabar. Los fundamentos de Pedro durante la persecución le dijeron, Pedro, no puedes predicar el evangelio. ¿Que no puedo predicar de qué? No, hombre, usted es tan loco. Voy a predicar del evangelio, no importa lo que el mundo... Esos son fundamentos. Y Pedro sabía lo que estaba diciendo. Es decir, no se estaba enfrentando a cualquier cosa. Se estaba enfrentando al estamento judío y al gobierno romano. Ah, pero es que Pedro había andado con el Señor. Pedro estaba en las playas de Galilea cuando el Señor resucitado se encuentra con él. Ustedes se pueden imaginar Pedro mirando al Señor. La última vez que se habían visto, él lo había negado. Y ahora viene el Señor. Y Pedro dice, ay, Dios mío, mira quién viene ahí. El Señor ya no está en la cruz, ya no está sangrante, ya resucitó. La última vez que nos vimos, lo que me acuerdo es del canto del gallo. ¿Qué me irá a hacer? Y para colmo el Señor le dice, Pedro, ¿tú me amas?
si uno lee eso en el original, uno lo entiende mejor. En español no se puede entender porque el español es un idioma muy pobre para entender eso. Pero en español, en griego, Dios lo que le pregunta a Pedro es: Pedro, tú me amas con todo el corazón. O sea, tú estás dispuesto a dar la vida por mí. Y Pedro dice: imagínate lo que me está preguntando. Si la última vez que nos vimos lo negué, ¿qué le puedo yo decir ahora? Y Pedro le dice: yo te tengo cariño. Es decir, yo te filio, le dice. El Señor le dice: tú me agapas, yo te filio. Tú me quieres con todo el corazón, te tengo cariño. Y claro que lo ama con todo el corazón, pero no se atreve a decirlo. Cuando usted lee el pasaje, Jesucristo hace la pregunta 3 veces. Y la tercera vez Pedro dice: bueno, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y eso significa: Señor, tú sabes que te amo. Sí, a mí no se me ha olvidado que te negué, pero tú sabes, son debilidades del ser humano. Y el Señor lo está comprendiendo. Y lo comprende tan bien que le dice: está bien, Pedro, eso ya pasó. Apacienta mis corderos. O sea, le da un ministerio. Y de ahí en adelante, Pedro nunca va a fallar en los fundamentos. Cuando se enfrenta ante el estamento judío y el poder político de los romanos, Pedro se la jugó. Él sabía que lo podían matar, pero él dijo: no, yo estoy tranquilo, yo voy a predicar, voy a brincar la talanquera. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fundamentos. Los Gálatas trataron de corromper los fundamentos de la iglesia. Como los Gálatas eran griegos y los griegos inventaban mucho, porque eran filósofos. Usted sabe cómo es la filosofía. Los filósofos le dan la vuelta a las cosas y le explican las cosas y uno no sabe lo que están diciendo. Entonces los Gálatas se inventaron que había que ayudar un poquito al evangelio porque la muerte de Jesucristo no era suficiente. Y entonces, como no era suficiente para lograr la salvación, la gente tenía que circuncidarse, que era un rito de la ley. Era un rito que significaba cortar una parte del cuerpo de los hombres como para tener una marca de un pueblo que había sido escogido por Dios. Era un símbolo de la diferencia entre Israel y las demás naciones. Pero por amor de Dios, no tiene nada que ver con la salvación del alma de la gente. Es decir, la muerte de Jesucristo, la salvación de los hombres se fundamenta en la muerte y en la resurrección de Jesús. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de que los Gálatas están pervirtiendo el evangelio, arma un escándalo. Y si ustedes leen la carta a los Gálatas es la carta más personal del apóstol Pablo. Una carta, por cierto, muy poco elegante. Una carta donde Pablo los llama necio. Una carta donde Pablo al despedirse les dice en un tono no muy agradable: de ahora en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesús. Eso lo dice Pablo y lo dice molesto. ¿Por qué está molesto? Porque una gente quiere añadirle algo al evangelio para corromperlo. O sea, si ustedes se quieren circuncidar, no hay problema. ¿Por qué? Porque la circuncisión no es nada comparada con la cruz. Y la incircuncisión igual no es nada. El que se quiera circuncidar, pues que se circuncide, no hay ningún problema con eso. Y el que no lo quiere hacer, porque no lo haga. El que lo quiere hacer 2 veces, que lo haga, no hay problema. Pero por favor, no me contaminen los fundamentos de la fe. La salvación del alma se inscribe en la cruz y en la resurrección. Usted puede hacer o deshacer cualquier otro rito, pero no tiene nada que ver con la salvación. Porque la salvación no depende de obras humanas. La ley, dijo el apóstol Pablo, es nuestro ayo para traernos a Cristo. La ley, y en ella la circuncisión, no era más que una muleta moral para traer al hombre a la revelación mayor que era la gracia de Jesucristo.
La ley no se hizo para resolver el problema del pecado. La ley se hizo para poner de relieve el problema del pecado. La ley es insuficiente para lograr la salvación. La salvación la logra Jesucristo. Examinemos a la luz de la Biblia los fundamentos de la iglesia del siglo I. Oigamos cómo lo define Lucas en el libro de los Hechos. Así que los que recibieron la palabra, está hablando de la primera iglesia, ¿verdad? Fueron bautizados y se añadieron aquel día, el día que Pedro predicó, como 3,000 personas. Y perseveraban, escuchen, y perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. Número 2, ¿por qué la doctrina de los apóstoles? Bueno, porque los apóstoles eran los que habían andado con Jesucristo, eran los discípulos escogidos, que los llamó apóstoles, y los escogió para que al retirarse de la tierra ellos siguieran con la obra. En la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Número 4, en las oraciones. Esos eran los fundamentos de la iglesia. Ese era el manual de doctrina de la iglesia primitiva. ¿Qué pasó entonces? Dice el versículo 43, Hechos 2. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Miren todo lo que se producía. Había temor en la iglesia. Estaban juntos. Los que habían creído tenían las cosas en común. O sea, se produjo una comunidad maravillosa. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso no se hizo porque los apóstoles lo exigieron. Eso se hizo porque fue producto de la vida espiritual de la iglesia del siglo I. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Número 1, fundamento, era una iglesia temerosa de Dios. No estoy diciendo que era una iglesia miedosa. Estoy diciendo que era una iglesia temerosa. Nosotros no le tenemos miedo a Dios. Sentimos temor reverencial por la presencia de Dios. El miedo se fundamenta en el desconocimiento. El temor se fundamenta en el respeto, en la reverencia que tenemos hacia Dios. El temor no es miedo, no es terror, es respeto hacia Dios. Había conciencia de un cambio en el sistema religioso, era la invasión de la presencia de Dios. Los judíos tenían muchos años oyendo de cosas maravillosas. Pero cuando aparece Jesucristo, hizo un cambio total en la religión. Cambió la oración. Cambió el acercarse a Dios. Le quitó el miedo que la gente tenía hacia el nombre de Dios e incorporó la palabra Padre para que la gente orara y le quitara el miedo a Dios. No le tenemos miedo a Dios. No podemos venir a la presencia de Dios creyendo que Dios está disgustado por nosotros, ni inclusive cuando hemos pecado. Usted puede venir a la presencia de Dios tal como está, con su angustia, con su dolor, con su duda, con su rabia. Y siempre que usted venga a la presencia de Dios, usted se va a encontrar con Dios. Número 2, era una iglesia sobrenatural. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. He tenido muchas veces problemas con eso. Recuerdo cuando en la campaña de 1961 con Eugenio Jiménez, lo recordábamos en estos días comiendo con él. Tenía 26 años Eugenio, era un muchacho. Nadie lo conocía en Venezuela, ningún pastor lo conocía. Cuando llegó al país y pidió reunirse con los líderes para hacer una campaña, le dijeron, ¿dónde están sus credenciales? Él no tenía ninguna credencial. Ah, bueno, consígala y después hablamos. Lo trataron hasta mal.
pero él era un hombre humilde. Consiguió unas credenciales, entonces se sentaron a hablar. Y cuando iban pasando por la por la plaza de toros del Nuevo Circo, él dijo, ahí vamos a hacer la campaña. No, no, eso es muy grande, le dijeron. Eso es muy grande. 1961. Se hizo la campaña para una semana y duró casi 2 meses. Cantidades de personas se salvaron, de verdad. ¿Saben? No es que como decimos ahora, hay 80 profesiones de fe y uno no ve a nadie. Pero ahí se veía a la gente y se fundaron iglesias en Caracas. Recuerdo que Eugenio se metía con los endemoniados, gente que la llevaban amarrada con cadenas de hierro y con mecates gruesos. Solamente los familiares los dominaban. Y los metían atrás en un cuartico donde atendían a los toreros heridos. Y Eugenio, que era flaquito, se metía detrás con los locos. Y una vez se metió y le dijo a la gente que los dominaba, suéltelo, suéltelo. Y le decían, reverendo, pero no los podemos soltar, son peligrosos. Suéltelo, suéltelo. Y decía Eugenio, sin pegar gritos, ¿saben? Porque para reprender un demonio no hay que pegar ningún grito. Lo que hay es que tener poder y autoridad de Dios. O sea, los demonios no salen porque usted los grite. Los enfermos no son sanados porque usted pega 2 gritos y se pone ronco. No, no se trata de eso. Se trata de tener unción y autoridad de Dios. Eso es todo. Y él decía, sin gritar, demonios, salid. Así como si estuviera recitando un poema. Salid. Y lo que yo vi es que ningún endemoniado quedaba endemoniado. Salían, como dice la Biblia, sentado, vestido y en su juicio cabal. La iglesia del siglo I tenía su fundamento. Uno de los fundamentos era lo sobrenatural. Hoy en día tenemos que ayunar 40 días para reprender un demonio. Yo tengo realmente problemas con eso y creo que nos hemos salido del camino y de alguna manera tenemos que devolvernos a buscar el poder y la presencia de Dios. Nos preocupamos como si nosotros somos los que vamos a sanar a la gente. No, los va a sanar es el Señor. Número 3, la iglesia primitiva era una iglesia familiar. Estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Se producía esa sinergia espiritual en la gente de la iglesia, que de acuerdo a la vida de la iglesia, no a la imposición de los líderes, llegaron a la conclusión de que tenían que repartir. Los que más tenían que darle a los que menos tenían. La iglesia tiene que ser así. La comunidad cristiana tiene que ser una comunidad. Obviamente donde están representados todos los sectores de la sociedad. La iglesia no es para los pobres ni para los ricos. La iglesia es para la gente, pobres o ricos. En la iglesia va a haber gente con cultura universitaria y va a haber gente analfabeta. Eso es así, siempre ha sido así y siempre será así. En la iglesia habrá gente que gana mucho dinero y gente que gana escasamente dinero. Pero en la iglesia, si todos son cristianos, el corazón de los que más tienen debe estar quebrantado para ayudar a los que menos tienen. Eso era el corazón de la iglesia. Estaban juntos, tenían las cosas en común, vendían sus propiedades, repartían todo según la necesidad. La fe cristiana no puede vivirse en aislamiento. Usted no puede vivir en la iglesia creyendo que es un creyente aislado que no le interesan los demás. El creyente tiene que vivir en comunidad. El filósofo cristiano Francis Schaeffer dijo una vez, hay 2 valores perversos que se han apoderado de la iglesia: la opulencia y la paz personal. Es decir, hay gente que se comporta en la iglesia como si no le interesa a más nadie. Es posible que usted esté sentado en la iglesia un domingo en la mañana y sienta un malestar en el estómago porque comió mucho. Pero el que está al lado siente un malestar porque no comió. Bueno, hay que resolver eso. Hay que decirle, Señor, ponme en el corazón a quién voy a ayudar. De lo que tú me has dado, Señor, voy a ayudar a mi hermano menos favorecido. Número 4, la iglesia era una iglesia unida.
Saben, estamos juntos a veces, pero no estamos unidos. Unánimes. Un solo sentimiento, un solo corazón. Unánime no significa que la gente tiene una sola opinión. Nunca la iglesia podrá ser una comunidad con una sola opinión, porque eso es imposible. Pero la iglesia puede tener un solo sentido. Vamos hacia allá. Vamos a conquistar este barrio. Vamos a predicar en las cárceles. Vamos a predicar en los hospitales. Una visión clara. Y toda la gente que se arremolina al lado del pastor debe respetar y apoyar esa visión. La visión que tiene la iglesia. La división de la iglesia es una estrategia de Satanás. La unidad de la iglesia es una virtud. Está en el corazón del Señor. El Señor quiere una iglesia unida para que el mundo crea. Sueño, hermanos, con que la iglesia venezolana, la iglesia evangélica venezolana, sea algún día, porque no lo es, y la honestidad nos impone decirlo en público, no es una iglesia unida. Sueño con el día en que la iglesia venezolana sea una iglesia unida. Sueño con el día en que los cristianos de Caracas hagamos una marcha desde Petare hasta Catia que estremezca la ciudad. Sin banderas de iglesia, sin banderas de denominaciones, sin pararnos y darnos los nombres para que la gente los aplauda. Que digamos, esta es la iglesia evangélica de la ciudad. Qué tremendo será. ¿Cuál será la respuesta de una ciudad como esta cuando la ciudad vea a los evangélicos marchar sin denominaciones y sin protagonismos? La unidad es lo que nos hace fuerte para vencer a nuestro enemigo. La unidad es una decisión, no nos unimos por accidente. Número 5, la iglesia era una iglesia dinámica. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Hace algunos años, caminando por Nueva York, entré a unos templos que hoy en día son museos cristianos. Tienen unas placas hermosas, una arquitectura impresionante. Por allí pasó alguna vez el evangelio. Y cuando uno pasa, dice, esta era la iglesia del reverendo fulano de tal. ¿Y qué se hizo la gente? La gente se fue. Quedó la historia. Hoy en Inglaterra, la cuna del avivamiento de Gales, los templos del avivamiento de Gales están convertidos en sinagogas, en mezquitas y en restaurantes. Aquel poderoso avivamiento que sacudió la conciencia de santidad y trajo sobre Inglaterra y sobre el mundo el avivamiento de la santidad, que se conectó con el movimiento pentecostal en Estados Unidos, lo que queda es una historia triste y vacía de lo que fue. Pero la iglesia del siglo I era una iglesia dinámica. Número 6, la iglesia primitiva era una iglesia que impactaba en la sociedad. Me angustia, y no lo digo con exageración, cuando veo los programas, por ejemplo, juveniles que tienen algunas iglesias. Son más programas para divertir a la gente que para convertir a la gente. Estamos empeñados en hacer cosas para que los jóvenes no se vayan de la iglesia. Quien no tiene que irse de la iglesia es el Señor. Y estamos angustiados para que los jóvenes no se vayan. Y le estamos presentando programas agradables. Yo me formé en una iglesia donde, escuchen bien lo que voy a decir, llegábamos a las 9 de la mañana a la iglesia, escuela dominical. La escuela dominical duraba 45 minutos. Comenzábamos el culto de la mañana hasta mediodía.
Salíamos a almorzar por allí, cerca de la iglesia, y regresábamos. Estoy hablando de los jóvenes, la sociedad de jóvenes. Salíamos a evangelizar al 23 de enero, a la Plaza Miranda, a la Plaza Oleri, o a la casa de algún hermano a hacer un culto de barrio. Veníamos del culto de barrio a golpe de 5 de la tarde y nos metíamos en el culto de los jóvenes hasta las 7 de la noche. Terminaba el culto de los jóvenes y comenzaba el culto de la noche. Un maratón, todo el día. Yo no recuerdo nunca que alguien se quejara. Hoy en día la cosa es demasiado light. No los fatigues demasiado, que son jóvenes. Los jóvenes son jóvenes siempre. Daniel era un joven. Samuel era un joven. Los amigos de Daniel eran jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el miedo que tenemos? No le digas eso a los jóvenes, porque tú sabes cómo son los jóvenes. No. A mí me regañaban los viejos. ¿Usted por qué viene hacia la iglesia? Bueno, no me gustaba que me regañaban, porque ¿a quién le va a gustar que lo regañen? Pero gracias a Dios por esos regaños. Era una iglesia dinámica. Era una iglesia que se movía. Era una iglesia que no tenía miedo de decir las cosas. Era una iglesia que se presentaba ante la sociedad tal cual, sin cambiar la palabra de Dios. Dios hace su obra en cada lugar. El avivamiento no se puede encerrar en las paredes de ningún templo. Nosotros tenemos que llevar la presencia de Dios a todos los lugares. Fui un joven que aprendió a predicar en las cárceles, en los hospitales. Me recuerdo en la primera vez que me llevaron a un hospital que hasta el nombre era feo, Leprocomio. Imagínense, yo veía a la gente sin nariz, sin oreja, sin labios, sin rodilla. ¿Y qué es eso? Esos son los leprosos. Nos llevaban a evangelizar a esa gente. Tremendo, porque ese es el trabajo de la iglesia. Ir donde está el dolor, la angustia. Número 6, la iglesia era una iglesia impactante, no pasaba desapercibida. La gente sabía que estábamos allí. Era una iglesia multiplicadora. Número 7, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando regresábamos en las tardes, veníamos con 2 o 3 que se habían convertido. Y nunca recuerdo en mi época de joven que alguien se quejara por eso. Teníamos fundamentos. Hace algunos años, ya cuando era un predicador y había sido pastor y había tenido muchos cargos en diferentes iglesias, me tocó ir un día a una construcción donde estaban haciendo un templo. El sitio donde estaban haciendo el templo había sido unas minas de arena. Y los arquitectos y los ingenieros que hicieron el plano decidieron que había que profundizar mucho para hacer las bases del templo, para hacer los fundamentos. Se gastó muchísimo dinero en eso. Y la gente decía, ¿y por qué se gasta tanta plata en eso? Bueno, porque esos son los fundamentos. Ahí encima de eso se va a montar el edificio. Nadie se toma foto con los fundamentos. Esos están ahí debajo de la tierra, nadie los ve. Yo llegué un día a golpe de mediodía, exactamente cuando los obreros estaban batiendo a la mezcla para llenar los fundamentos. Y vi que en una mezcladora metían arena, metían piedra, metían cemento y echaban agua, que es los componentes de una mezcla para el concreto. Pero me llamó la atención que metían las bolsas de cemento también en la mezcladora. Y yo dije, ya va, que hay algo raro. Como que no me da la cabeza para aceptar que el papel debe formar parte del concreto. No sé, no me cabe, ¿no? No soy constructor, pero no me cabe en mi mente. Y le pregunto al caporal de los obreros, mire, ¿y usted por qué le echan la bolsa allí a la mezcla? Y el caporal me dijo, no, eso se mezcla todo. No, yo no le estoy preguntando eso. ¿Se dan cuenta cómo la gente evita
la verdad. ¿Qué manera tan inelegante de responder? Yo no te estoy preguntando eso. Yo lo que te estoy preguntando es por qué se lo echa. Yo sé que se lo estás echando. Y él me dice, no, es que esto se mezcla. No me pareció correcto. Y entonces yo hice algo que a ellos no les gustó. Fui y hablé con el ingeniero residente. Y le dije, mira, la gente tuya le está echando las bolsas de cemento a la mezcla. ¿Cómo? Y el hombre armó un escándalo, vino corriendo y les armó un escándalo a los obreros y al caporal. Claro, yo quedé como chismoso, pero ¿cómo se hace? Esos son los momentos, escuche bien, hermano querido. Cuando usted se plantea fundamentos bíblicos, hay momentos en la vida en que usted va a tener que tomar esa decisión. O su paz personal o la verdad. La gente dice, no, yo no me meto en eso. Usted ve que le están arrancando la cabeza a otro. No, yo no me meto en eso. ¡Métase! El otro día pasamos por ahí por la Plaza Bolívar y un hombre estaba cayéndole a trompadas a una pobre mujer. Y la gente pasaba, pero ven acá, pero bueno, ¿y qué es lo que le pasa a usted, maestro? No sé, claro que me meto, le dije. ¿Cómo que no me voy a meter? Ahora, yo no sé con quién me estoy metiendo. Pero por amor de Dios, ¿cómo uno puede pasar indiferente en una calle donde un hombre le está cayendo a trompadas a una mujer? Esos son los riesgos que uno tiene que tomar. Pero después que yo armé un escándalo, como 10 armaron el escándalo. Pero eso fue porque yo lo armé. Entonces el hombre cuando vio que no era yo, sino eran como 100, ahora estás asustado. Pero al principio los que estaban asustados eran los que iban pasando. Miraban al hombre cayendo la trompada a la mujer y se paraban a ver el espectáculo. Vas a tener que escoger entre la verdad y la paz personal. A veces dices, no, yo no me meto en eso. ¿Sabe, hermano? Es mejor que se meta. Corre el riesgo por defender los fundamentos, por defender la verdad. Me imagino que me dirían chismoso. Pero miren el problema. El ingeniero me explicó, si le meten en las bolsas de cemento a la mezcla nunca fragua bien. Y resulta que ahí se van a colocar toneladas de vigas y de pisos y se va a montar un montón de gente. Y resulta que los fundamentos están corrompidos. Entonces yo, porque no quiero que los obreros hablen mal de mí, me hago el loco. No. Que hablen, que digan que soy chismoso. ¿Cuál es el problema? Eso a mí no me enferma, ni me engorda, ni me adelgaza. Son los escarceos de la vida cristiana y los riesgos que uno tiene que vivir. Hay que pararse a veces y decir las cosas, aunque la gente le diga chismoso a uno. Siembre, dicen por allí, para que el Señor le dé una bendición. Yo no sé de dónde sacaron eso. Hay que dar plata para que usted vea a su familiar convertido. Eso es una corrupción de los fundamentos. No puedo aceptar eso. Usted no tiene que dar ninguna cantidad de dinero para que se salve nadie. Usted lo que tiene que predicarle a la gente, porque usted no es quien salva a las personas. A veces la gente viene con una angustia, mire pastor, que mi hijo se va a condenar, que esto. Mija, lo que podemos hacer es predicarle y orar, más nada. O sea, no lo podemos convertir no le podemos caer a palo para que se convierta. No lo podemos presionar para que se convierta, le podemos predicar y orar por él, es todo lo que podemos hacer. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros somos vasos comunicadores del mensaje de Dios. Tenemos limitaciones. Nuestra responsabilidad se agota en la explicación del mensaje. Pero cada persona tiene que hacer su decisión por Jesucristo. Siempre para que no se ponga a estar dándole plata a nadie para que nadie se convierta. Ore por la gente.
Predíquele a la gente, repréndala si quiere, póngale las manos encima, únjale, haga todo lo que quiera, pero no le pague real a nadie por eso. Los fundamentos, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro había metido la visión de Cristo, la había metido en una caja vieja. No la entendía. No entendía Pedro. Pedro todavía está convertido, anduvo 3 años con el Señor y él no entendía que tenía que despegarse de la ley de Moisés. Y entonces vino un día Cornelio. Cornelio era un individuo extraño a la iglesia. Era pagano desde el punto de vista de la definición de lo que era un oficial romano. Porque era romano y era militar. Pero la Biblia dice que oraba, daba limosna y hablaba hasta con los ángeles. Imagínense ustedes. Nadie sabe en qué campaña Cornelio se convirtió. La Biblia no dice eso. Porque la gente no es lo que parece, la gente es lo que es. Y cuando Dios trae a Cornelio a que se encuentre con Pedro, le está diciendo: Pedro, escucha bien, voy a reafirmar los fundamentos de la fe. Y entonces le muestra un lienzo con las cosas que Dios le prohibió a Moisés. Y le dice Dios: mata y come. Y Pedro dice: Señor, discúlpame, pero ya va. Como que te equivocaste, Señor, porque no puede ser. Yo no he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice: yo no te estoy preguntando lo que tú comiste, Pedro. Yo te estoy diciendo: mata y come. Yo soy el Señor. Y al Señor no se le puede decir que no. Y entonces Pedro, un poquito a regañadientes, bueno, acepta a Cornelio. Pero cuando él ve que el Espíritu Santo viene sobre Cornelio, a Pedro se le movió el piso. Y Pedro entendió entonces que el Evangelio era universal. Que el Evangelio era para los judíos, para los chinos, para los ateos, para todo el mundo. El Evangelio es para la gente. Si tienes ideas equivocadas, no importa de dónde las trajiste, tus ideas tienen que cambiar. Lo que cambia es tu idea, no la opinión de Dios. La iglesia primitiva tenía una poderosa presencia del Espíritu Santo. Dice Lucas, termino con esto, escuchen: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice el Señor, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Hermanos, el fundamento de usted no está sobre una congregación. Hay gente que se va para otra iglesia porque allá hay más bendición. Porque allá gritan más. Y cuando se acaban los gritos se va para otra. Andan buscando espectáculo. Como si la presencia de Dios brinca así como los canguros. La presencia de Dios la trae usted. Saben, mañana cuando usted esté solo en su casa, que no estén los grupos aquí de danza, que no estén los hermanos administrando la Santa Cena ni predicando, la presencia de Dios está con usted. Es el mismo Señor. Aleluya. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover. No la pudo mover, ¿por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. La gente que todos los días anda buscando emociones, doctrinas nuevas, predicadores novedosos, que hablen bonito como la gente quiera escuchar. Gente que se acostumbra a querer escuchar lo que quieren escuchar. Gente que quieren que le prediquen un evangelio a su medida. El evangelio no está hecho a la medida de ningún hombre.
El Evangelio es el mensaje de Dios para la salvación. Contra lo cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de su casa. Ponte de pie, por favor. ¿Dónde están tus fundamentos? ¿Están en tus emociones? ¿Los fundamentos tuyos dependen de que recibiste una bendición el domingo en la mañana? ¿Los fundamentos tuyos dependen de que tienes un buen empleo? ¿De que el Señor te dio una bendición? ¿De qué dependen tus fundamentos? Los fundamentos de nosotros dependen de la revelación de quién es Dios. Los fundamentos de la iglesia no dependen ni siquiera de lo que sentimos. Puede ser que no sintamos la presencia del Señor, pero el Señor es el Señor. Él está conmigo aquí en la iglesia. Y esta mañana conmigo en la soledad, en la montaña, en el fondo del mar. Él está conmigo donde quiera que yo estoy. Él está en todas partes. Los fundamentos de mi fe no dependen de la circunstancia, dependen de quién es el Señor. Aleluya. Levanta tus manos y adora al Señor. Dale gracias. Dile al Señor: Señor, necesito reafirmar mis fundamentos. Es posible que en algún momento has andado dudando de dónde tienes que estar y qué es lo que tienes que hacer. No le preguntes a todo el mundo. Pregúntale al Espíritu Santo. Ven con un corazón contrito a su presencia. No te dejes llevar por mensajes emocionalistas que te ofrecen bendiciones que Dios no ha prometido. Los verdaderos discípulos de Jesucristo no andan buscando una almohada, andan buscando una cruz. Espíritu Santo de Dios, ministra en la vida de cada hombre y cada mujer de la iglesia en esta mañana. Señor, que el corazón de cada hombre y de cada mujer de esta iglesia sea un corazón fuerte. Que los fundamentos estén en tu palabra. Señor, que los fundamentos no estén en mi circunstancia. Que mis fundamentos se aferren a lo que tú dices, a lo que tú eres. Y tú dices: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Aplauda la gloria del Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Y mientras usted mantiene sus ojos cerrados, si en esta tarde hay alguna persona que nos visite por primera vez y desea aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, nos gustaría que usted levantara su mano allí donde usted está para mirarle. Qué bueno. Quisieras tú pasar acá adelante, por favor. Si me le dan una compañía. Dios te bendiga. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga. Quisieran ustedes cerrar sus ojos y hacer esta oración conmigo en esta tarde hermosa y decirle: Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Vengo delante de ti, Jesucristo, porque sé que tienes el poder para perdonarme, para restaurarme. Hoy, Señor, te reconozco
como mi Salvador, Jesús. Y sé que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, en este instante, me limpia de todos mis pecados. Te doy gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Y Espíritu Santo, aquí está todo mi corazón para ti. Espíritu Santo de Dios, Jesucristo, tu presencia está en medio de nosotros. Y así como cuando estuviste cada uno que se te acercó, Señor, tú atendiste. Sé que hoy estás atendiendo, Señor, sus corazones. Que tu santa presencia venga sobre ellos. Te damos gracias, Jesucristo. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias porque sé que la bendición tuya estará presente con ella todos los días de su vida. Amén. Y amén. Y amén. 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 Mis hermanas les van a guiar. Si ustedes tienen alguna petición, el día martes estaremos llamándole desde la oficina pastoral a cada uno de ustedes. Dios me les bendiga, Dios me les guarde mucho.